La consejera del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria presidió en Garachico una mesa redonda con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Maltrato hacia la Mujer, instaurada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1999, como consecuencia del asesinato de las hermanas Mirabal a manos de la policía secreta del dictador Trujillo en la República Dominicana. Desde entonces, diversos estamentos, tanto nacionales como internacionales, han tomado conciencia del problema que subyace detrás de la violencia hacia la mujer, tanto hacia la mujer adulta como hacia la niña, como hacia la adolescente o aquella mujer ya entrada en años. Evidentemente yo no estoy incluida en el último grupo, quiero hacerlo constar. Es importante también señalar el avance que se ha producido en los últimos años en España, fundamentalmente a partir de la aprobación de la Ley Orgánica del año 2004 de prevención en materia de violencia de género, pero también es importante destacar en este sentido toda la batería legislativa que se viene promulgando en los últimos años también en materia de igualdad. Hay que recordar que la educación en la igualdad, pero también la promoción de políticas que tiendan a la igualdad, son el mejor caldo de cultivo, desde mi punto de vista, para prevenir este tipo de conductas de violencia contra la mujer. En este sentido, es evidente que no solo la legislación va a conseguir la eliminación de este tipo de violencia, ya que se necesita conseguir un cambio educativo en toda la población, también en las mujeres. Es importante que nosotras marquemos las pautas y seamos las puntas de lanza en este tema y que consigamos implicar en este cambio al resto de los miembros de la sociedad, que a veces les cuesta un poquito y se rezagan en estos temas. También en esto tenemos que nosotros ser líderes, como venimos siendo en otras muchas cosas y en otros muchos asuntos de la sociedad desde el principio de los tiempos. También es necesario que promovamos la necesaria igualdad entre los hombres y las mujeres, que permita, por lo tanto, una convivencia pacífica en la que se respeten los derechos humanos de todos, con independencia de cuál sea su sexo, edad, condición y, desde luego, género. Y en esto tenemos que ser especialmente cuidadosos y garantes de que efectivamente se lleve a cabo el famoso principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución española. El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha una red insular de atención especializada para las víctimas de la violencia de género con sistemas y actuaciones rápidas. Trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género y me gustaría señalar que nos basamos en aquella definición que indica la ley estatal del año 2004, pero también nos basamos en la ley 2003, que es la definición más amplia, es decir, no solo la violencia de género que se realiza del hombre a la mujer siendo pareja, sino en el ámbito familiar. También nos dirigimos al ámbito laboral, social, institucional, realmente todo tipo de violencia que sufre la mujer por parte de cualquier hombre que esté en su entorno. Atendemos también, como he comentado antes, a los menores y las menores y también a aquellos familiares directos de las mujeres que han sido asesinadas tristemente. ¿Vale? Bueno, la forma de trabajar que tenemos nosotras en el servicio es como he comentado antes, con carácter integral y multidisciplinar, es decir, las 3 compañeras y falta un compañero, el psicólogo que interviene con los menores y las menores. Trabajamos de forma bastante coordinada porque cuando una mujer sufre violencia de género lo sufre en todos los ámbitos de su vida, en la parte psicológica, la parte jurídica, dentro de la parte social, laboral, económica, ¿vale? Afecta a todo lo que la rodea, entonces por eso trabajamos de una forma bastante unida y siempre en su beneficio. Independientemente del amparo que se le da a la víctima en un momento determinado de la crisis, desde el área psicológica y desde un primer momento, se comienza a trabajar para devolver ante todo la autoestima personal. Cuando una mujer es degradada, es infravalorada, humillada o ridiculizada por parte de su pareja de forma repetida, es fácil pensar que llega a creérselo, generando una serie de consecuencias negativas en la valoración que nos damos de nosotras mismas, en esa baja autoestima, falta de confianza, incluso pudiendo llegar a pensar que se merece esos castigos que está viviendo y esa inseguridad.
Otro tipo de consecuencias que muestran los estudios son el sentimiento de culpa en torno a la relación que están viviendo o a lo que nos está pasando, el aislamiento social. El agresor se suele encargar de ejercer un férreo control y ir rompiendo todas esas posibilidades de redes o de contacto familiar o social que impiden muchas veces salir antes de esa relación. La dependencia emocional del maltratador también suele ser otra consecuencia, la ansiedad y los síntomas somáticos, el miedo, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, etc. El asesoramiento jurídico para estos casos también se encuentra incluido dentro de esta atención y con ello se busca esclarecer y tipificar ese maltrato cuando la persona no lo ha hecho por propia voluntad. Cuesta mucho demostrar y que le recojan a veces las denuncias a las mujeres cuando ellas relatan maltrato psicológico, porque como todos sabemos, y no es mi área, el maltrato psicológico no es muy fácil de visualizar, demostrar. Necesita de hecho informes psicológicos, luego se tienen que ratificar, se tienen que demostrar. Pero obviamente la denuncia debe ser recogida porque está en la ley. Y así está establecido en su artículo 1 dentro del objeto. Se los leo textualmente y dice: la violencia de género a que se refiere la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad. Si hablamos de la denuncia, la verdad que es un poco extenso desde el punto de vista jurídico lo que les puedo aportar, pero como pincelada, realmente la denuncia es una puesta de unos hechos que pueden constituir una falta o un delito. Eso no quiere decir que la persona tenga que demostrar nada. Ella simplemente debe de acudir a la autoridad, sea judicial o sea policial, y poner en conocimiento de unos hechos. Por tanto, algo que quiero resaltar también, que dentro de la violencia de género, ya por ley, todos estos delitos y faltas son públicos. Eso quiere decir que la mujer puede denunciarlos, pero si no quiere, ella no está obligada a hacerlo, ¿vale? Ella puede denunciar lo que le está pasando, pero no tiene la obligatoriedad para hacerlo. Quien realmente por ley está obligado, aunque no es una ley nueva y no se lleva a cabo, yo espero que a futuro eso se tienda a hacer más, son los funcionarios y las funcionarias públicas que en el cargo, en sus funciones, se les llega a oído el hecho de un acto de violencia de género sobre las mujeres. No solamente los funcionarios públicos pueden denunciar la víctima, un tercero, el Ministerio Público, el servicio de urgencias de un hospital, la médica o el médico que atiende a quien cree víctima de un supuesto de maltrato, de los que denominamos en la ley, están recogidos, violencia de género, la representante o el representante legal de una menor o menor de edad, ¿vale? Entonces, por tanto, quiero resaltar eso. El deber de denunciar compete a funcionarios o empleadas públicas que conocen de la comisión del delito por razón de su profesión, cargo u oficio. Las demás personas, y personas quiere decir la mujer perjudicada, pueden, el verbo que usa la ley es pueden denunciar, ¿vale? Otra cosa que es importante que se conozca de las denuncias es las circunstancias periféricas de las denuncias. Esto lo que quiere decir que es importante la forma como se denuncia, el momento, si es inmediatamente de los hechos o transcurrido un tiempo, la actitud, cómo puede estar una mujer en el momento que sufre malos tratos. Yo les dejo ese supuesto. Depende de las mujeres, depende de lo que se le haga y cómo se les haga. La primera línea que habitualmente contacta con el problema son las fuerzas de seguridad del Estado y normalmente actúan cuando el hecho se está produciendo, ya sea por aviso de vecino o bien cuando la víctima se cansa y acude para contar lo que le está sucediendo.
En este sentido, sí quería matizar de que la violencia de género es un tema que es perseguible de oficio. No necesita la denuncia directa de la propia víctima para iniciar el procedimiento. Nosotros nos podemos enterar o iniciar el procedimiento a través de un tercero. Alguien que sepa y que encima tiene la obligación de comunicárnoslo, de que se está produciendo un hecho de violencia de género. Nosotros, pues a raíz de ahí empezamos a hacer una serie de averiguaciones, una serie de pesquisas para llegar a tener la certeza de que realmente es así. Y ahí también nosotros podemos empezar, aunque la propia víctima no quiera o no acuda, pues iniciar la denuncia. Bien, pues a través en coordinación con la Oficina de Atención a las Víctimas de Género o bien directamente a través del juzgado. Un poco entrando a colación de lo que ellas han dicho, en lo que hemos hablado, da la sensación de que la violencia de género solamente se produce en las clases sociales bajas o medias. Es un hecho que se produce en toda la escala de la sociedad. Lo que pasa es que, claro, en la escala alta se resuelve de otra manera. Se resuelve pues, en despachos de abogados matrimonialistas, de abogados. En cambio, las personas de clase media o baja, pues por la escasez de recursos, de formación o lo que fuera, pues a lo mejor son incapaces de dar ese paso para denunciar, son o bien sufriendo el maltrato desde la infancia o incluso lo pueden ver como algo normal. En ese sentido también yo me he encontrado con que los agresores pueden tener, si no dos perfiles, o sea, dos formas diferentes. O sea, para mí son, unos son personas agresivas, pues por una forma, que tienen unas connotaciones, pues, de toxicomanía, situaciones laborales complejas, estrés, y después están los otros agresores que son los que sufren patologías de celos. A mi modo de ver, esos son los agresores más peligrosos, porque son capaces de imaginar, de ver, controlan exhaustivamente a la víctima. Me he encontrado con casos en los que, y creo que incluso ellos incluso lo recordarían porque vino derivado por el servicio de ellos, una pareja joven, tenían un hijo y ella no podía hacer nada sola. Incluso cuando iba al médico, él ya tenía concertado con un taxista en particular, la llevaba y la traía al domicilio. Vivía en un sitio alejado, con lo cual no podía comunicarse con el entorno, controlaba todo lo que decía en público, cuando estaba en reuniones familiares, ejercía un control total sobre la víctima. O sea, aunque no estuviera encerrada en una habitación, realmente estaba secuestrada. En Canarias, 2.242 mujeres reciben protección y en lo que va de año han fallecido 3, con lo que ya son 44 desde el 1 de enero de 2003.